Según se informa, el gobierno de China ha ordenado a sus aerolíneas nacionales que dejen de aceptar entregas de aviones Boeing y que suspendan las compras de piezas de aeronaves procedentes de Estados Unidos. De la noche a la mañana, los maquinistas de Boeing aquí en St. Louis están operando sin un acuerdo contractual. Los trabajadores rechazaron una oferta reciente y el acuerdo actual expiró a medianoche. La tensión está aumentando dentro del corazón industrial de Estados Unidos. No fue impulsado por un escándalo o un desastre repentino, sino por una decisión corporativa que tuvo repercusiones mucho más allá de la sala de juntas. Un solo anuncio ha cambiado el equilibrio entre uno de los fabricantes más emblemáticos del país y el gobierno, que una vez lo defendió. Boeing, emblema del poder aeroespacial estadounidense, reveló planes para trasladar parte de su producción a México. Lo que podría haber sido una maniobra comercial calculada rápidamente se convirtió en un punto de conflicto nacional. A los pocos días, la Casa Blanca respondió con una amenaza severa. Un asombroso arancel del 200% para los aviones construidos en el extranjero. Una empresa que ayudó a definir la industria estadounidense ahora se encuentra acorralada en su propio patio trasero. La pregunta es ¿hasta dónde llegará este enfrentamiento? ¿Y quién tiene más que perder? La escena inicial de esta historia no fue preparada para las cámaras ni coreografiada para el público. Todo comenzó con una llamada telefónica privada, el tipo de intercambio que suele pasar silenciosamente a la historia. A un lado de la línea se encontraba el presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, el director ejecutivo de una empresa considerada durante mucho tiempo como un símbolo nacional de fuerza e innovación. El silencio entre ellos tenía peso. Las palabras intercambiadas fueron mesuradas. Sin embargo, esos breves momentos desencadenaron una confrontación que tendría repercusiones mucho más allá de los actores inmediatos. De esa tensa llamada surgió un nuevo frente de batalla donde la política chocó con los negocios y decisiones que, antes estaban confinadas a las salas de juntas, de repente se derramaron en el centro de los asuntos globales. En lugar de suavizar el conflicto, las consecuencias de esa conversación lo agudizaron. El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, decidió no ceder. Su postura fue firme, y en lugar de retirarse silenciosamente, anunció al público una decisión que pronto sacudiría los mercados, encendería la indignación política y empujaría a las cadenas de suministro globales a la incertidumbre. Boeing, agobiada por años de tensiones financieras y crisis de reputación, había estado buscando formas de reducir costos y restaurar la competitividad. Trasladar parte de su línea de producción a México parecía una medida pragmática, alineada con las tendencias manufactureras globales más amplias. Sin embargo, el momento de la decisión chocó con un clima político en el que el nacionalismo definía la política comercial. Lo que podría haber sido una decisión comercial racional se convirtió instantáneamente en el centro de una tormenta política. La Casa Blanca reaccionó rápidamente. En cuestión de días, la administración declaró que cualquier avión ensamblado fuera de las fronteras estadounidenses se enfrentaría a un arancel punitivo del 200% si se vendía a aerolíneas nacionales. El lenguaje era directo y la amenaza, inconfundible. Boeing ahora corría el riesgo de perder una gran porción de su mercado local, un mercado que durante mucho tiempo había sido su fundamento. En lugar de dar marcha atrás, Ortberg decidió redoblar los esfuerzos. Emitió una declaración en la que afirmó que el rumbo de la compañía no estaría determinado por los cambios en el estado de ánimo político, sino por la competitividad global, el valor para los accionistas a largo plazo y la resiliencia de su cadena de suministro. La amenaza arancelaria, que alguna vez fue vista como un arma de presión, ahora se transformó en una prueba para ver si las corporaciones aún podían operar independientemente en un mundo donde la política reclama cada vez más dominio sobre la economía. Tras bastidores, las negociaciones se tornaron volátiles. Los lobbyistas, economistas y responsables políticos discutieron sobre las posibles consecuencias. Algunos advirtieron de consecuencias devastadoras para el sector de la aviación nacional, mientras que otros vieron los aranceles como una defensa necesaria de los empleos estadounidenses. El debate público surgió. Los partidarios de la administración consideran la decisión de Boeing como una traición a la lealtad nacional. Para Boeing, sin embargo, la decisión se basó en una cuestión de supervivencia, en la necesidad de competir globalmente en una industria en la que sus rivales se expandían sin restricciones. Las consecuencias internacionales llegaron rápidamente. China, uno de los mayores clientes de Boeing, respondió aumentando sus propios aranceles de importación sobre aviones estadounidenses al 125%. Los pedidos se congelaron, los contratos se retrasaron y aviones valorados en miles de millones de dólares quedaron varados en depósitos, con un futuro incierto.
Algunos ya estaban reunidos, casi listos para ser entregados. Sin embargo, no pudieron avanzar. La pérdida se extendió mucho más allá del propio Boeing. Cientos de proveedores, empresas de transporte y economías locales que dependían de contratos de aviación de repente se encontraron enfrentando graves perturbaciones. En ciudades como Wichita, Kansas, y Everett, Washington, los efectos dominó alcanzaron a los trabajadores y las comunidades cuyos medios de vida estaban ligados a cada paso de la cadena de producción de la aviación. Boeing no podía permitirse el lujo de quedarse quieto. En lugar de absorber pasivamente el daño, Ortberg cambió de postura. Anunció planes para redirigir aviones varados a mercados emergentes en el sur de Asia, el sudeste de Asia y América Latina. Estas regiones, caracterizadas por un rápido crecimiento de la aviación y una menor implicación política, representaban tanto un salvavidas como un nuevo futuro potencial. La estrategia envió un mensaje claro. Boeing pretendía reducir la dependencia de la aprobación de Washington y afirmar su independencia en el escenario mundial. Los resultados comenzaron a materializarse antes de lo esperado. En el primer trimestre de 2025, Boeing entregó 130 aviones, un marcado aumento respecto de los 83 entregados durante el mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron un 18%, acercándose a los 20.000 millones, aunque el flujo de caja libre siguió siendo negativo. Los analistas se sorprendieron por el ritmo de la recuperación y Ortberg proyectó un retorno al flujo de caja positivo antes de fin de año. Sin embargo, los números solo cuentan una parte de la historia. Los clientes globales, particularmente en Europa, estaban cada vez más inquietos. Ryanair, uno de los clientes más importantes de Boeing, lanzó una advertencia. Si los aranceles aumentaran los costos, la empresa se volcaría hacia Airbus o incluso hacia la China Comac. El mensaje era inconfundible. Las aerolíneas valoraban la asequibilidad y la estabilidad, no las batallas políticas. Esta confrontación expuso un dilema más amplio, que no se limita únicamente a Boeing. Toda multinacional se enfrenta al reto de preservar la flexibilidad global sin ser tachada de desleal a su país de origen. Ortberg enmarcó la expansión global de Boeing no como un rechazo de los valores estadounidenses, sino como una necesidad para la supervivencia a largo plazo. Esa perspectiva resonó en todas las industrias. Corporaciones como Apple, Ford y Tesla, todas ellas muy dependientes de las cadenas de suministro globales, observaron de cerca cómo Boeing ponía a prueba los límites de la independencia corporativa bajo fuego político. Aún así, el camino de Boeing estuvo plagado de obstáculos. La empresa no había escapado a la sombra de su pasado. Las tragedias de los accidentes del 737 MAX siguieron afectando la percepción pública y el incidente de 2024 en el que un panel de una puerta se desprendió en pleno vuelo erosionó aún más la confianza. No se trataba de errores técnicos menores, sino de crisis que minaron la confianza que los pasajeros depositaban en los aviones Boeing. Al mismo tiempo, las ambiciones de Boeing en el espacio flaquearon. El programa Starliner Air, alguna vez concebido como un competidor de SpaceX, enfrentó repetidos reveses, desde propulsores defectuosos hasta fugas de helio. En una misión de alto perfil, los problemas se volvieron tan graves que los astronautas de la NASA se vieron obligados a regresar a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX en lugar de la nave de Boeing. Los fallos en el espacio solo aumentaron la urgencia de estabilizar el negocio de aviación comercial de Boeing. Mientras tanto, Airbus continuó expandiéndose globalmente sin el mismo nivel de resistencia política. Su capacidad para navegar en los mercados internacionales puso de relieve la cuerda floja sobre la que Boeing se vio obligado a caminar. Por un lado, necesitaba seguir siendo competitivo diversificando la producción y buscando oportunidades internacionales. Por otro lado, tenía que demostrar lealtad a su país de origen, en particular considerando las decenas de miles de millones de dólares de los que dependía a través de contratos de defensa y aeroespaciales con el gobierno estadounidense. Los legisladores cuestionaron cada vez más si las acciones de Boeing estaban alineadas con los intereses nacionales, y el escrutinio solo se intensificó a medida que el conflicto se profundizaba. La llamada privada entre el presidente y Ortberg llegó a simbolizar más tarde un momento crucial. El intercambio, aunque breve, se convirtió en un indicador de una lucha más amplia entre el poder gubernamental y la independencia corporativa. Sus repercusiones se extendieron mucho más allá de las oficinas de Boeing. Las decisiones arancelarias alteraron todo el ecosistema de la aviación. Los proveedores logísticos y los mercados laborales sintieron la tensión. Cada arancel no solo aumentó los costos, sino que alteró años de planificación,
obligando a las empresas a reconsiderar las estrategias de inversión y los modelos de cadena de suministro a largo plazo. La fragilidad de la aviación mundial quedó clara. Un avión de pasajeros no es el producto de una sola fábrica, sino de miles de piezas complejas procedentes de todos los continentes. Una decisión política podría desbaratar años de coordinación e inversión. La pregunta central seguía en el aire. ¿Fue la decisión de Orberg de resistir la presión política un paso en falso que puso en peligro el futuro de Boeing? ¿O fue una audaz afirmación de autonomía en una era en que las corporaciones corren el riesgo de convertirse en subordinadas a las agendas políticas? De cualquier manera, el conflicto puso de relieve una profunda realidad. Las empresas se ven cada vez más obligadas a elegir entre alinearse con la política nacional o mantener la libertad de competir globalmente. Esa elección, antes teórica, ahora era inmediata e inevitable. La saga de Boeing reveló que la resiliencia en la economía moderna se mide no solo por la fortaleza financiera, sino también por la capacidad de navegar tormentas políticas sin perder el rumbo. Las multinacionales se enfrentan hoy a un mundo en el que la relocalización resulta políticamente atractiva. Sin embargo, la mano de obra, los recursos y la tecnología a nivel mundial siguen siendo indispensables. Cuando surgió la noticia de que Boeing tenía la intención de trasladar parte de su producción a México, la reacción de la Casa Blanca fue inmediata y severa. La advertencia del presidente fue clara. Si el plan sigue adelante, todos los aviones ensamblados en el extranjero serían afectados por un arancel aplastante del 200% al ingresar al mercado interno. En ese clima de confrontación, Orberg habló posteriormente directamente con el presidente, comprometiéndose con el compromiso de Boeing con los intereses nacionales y enfatizando la importancia simbólica de proyectos como el Air Force One. Aseguró que Boeing mantendrá sus estándares de calidad y eficiencia de costos, cumpliendo con las estrictas expectativas del gobierno y al mismo tiempo defendiendo el derecho de la compañía a adaptarse a las demandas de una economía global. Pero esto ya no era una advertencia hueca. Puso a Boeing en un verdadero peligro dentro de su propio mercado local, un espacio que antes dominaba. Aunque los detalles de la llamada telefónica nunca fueron revelados, el significado más amplio era imposible de ignorar. Boeing quería preservar su vital asociación con Washington y al mismo tiempo aprovechar las ventajas de los mercados globales. Que un jefe ejecutivo se enfrentara tan directamente a un presidente en funciones fue extraordinario, algo casi inaudito en la historia del liderazgo corporativo estadounidense a esta escala. En la mayoría de las circunstancias, los directores ejecutivos prefieren la discreción, ofrecer declaraciones insulsas y trabajar en silencio a puertas cerradas. Esta vez, el camino elegido fue mucho más audaz. La empresa puso su posición en el ojo público, sabiendo los riesgos y sabiendo que la atención magnificaría cada paso en falso. Que esa decisión sea recordada como un audaz gesto de independencia o un error de juicio dependerá ahora de cómo se desempeñe Boeing en los próximos meses y años y de cómo respondan los gobiernos, los inversores y los clientes internacionales a sus decisiones.